hagamos digámoslo de esta manera, una pausa. Hubo una pausa, un receso, humanamente hablando, por causa de la lucha, por causa de la prueba. Fue una situación difícil. Dice la Escritura, ligaduras de muerte me rodearon, pero tú, Señor, me rodeaste con tus cuerdas de amor. Y yo, en lo personal, quiero agradecer por aquellos hermanos, hermanas, que estuvieron clamando por este servidor, por este ministerio. Brevemente, solamente quiero explicarles como un testimonio que fue una lucha dura, fue una prueba terrible. El Señor me habló y me dijo algo importante, dijo que me aferrara a Él, que me gozara con Él. De hecho, aquí tengo algo referente a eso, lo escribí. Él me dijo algo importante porque en verdad fue un tiempo duro de prueba. Él me dijo, abrázame, abrázate de mí. Amén. Tus pensamientos son míos. Tu cuerpo es mío. Ese cuerpo solo es temporal. Quiero decirte algo importante. Toca tu cuerpo, toca tus manos, toca tu cabeza, tus ojos, tus orejas, tu boca, todo lo que puedas tocarte. Amén. El Señor quiere decirte algo importante esta mañana. Ese cuerpo solo es temporal. Ese cuerpo solo es pasajero, es efímero. Pero ese cuerpo es templo del Espíritu de Dios. Él me dijo algo importante, dijo, yo estoy siempre contigo. Solo relájate, reposa, abrázame. Abrázate de mí, me dijo el Señor. Fue una lucha en donde, imagínense nada más, perdí alrededor de 15 a 20 kilos. Hubo momentos en que le decía a la tribu, es que ya no puedo, nunca me había pasado algo así. He tenido enfermedades, pero hoy, esta vez fue diferente. Fue una mezcla de varias enfermedades. Me decía nuestro hermano Leo, papá, yo platicaba con Ludín y con Leo, y ella me comentaba que posiblemente me dio esa cosa, el COVID, junto con otras afecciones, otras enfermedades. Y le dije, mira hijo, yo no descarto esa posibilidad. Pero lo que sí te puedo decir es que si eso no es, solo Dios lo sabe. Pero una cosa sí sé. Le dije, eso engrandece su poder en mi vida. Eso engrandece su presencia en nuestra vida, porque de cuántas cosas Dios nos ha librado, de cuántas cosas, enfermedades, muerte, Dios nos ha librado y ni siquiera nos enteramos.
y ni por enterados nos damos. ¿Cuántas veces Dios te ha librado a ti de enfermedades que tú nunca te enteraste? De situaciones de muerte que tú no te diste cuenta y Dios te libró y tú no lo supiste. Dios dijo, reprendan al diablo. Debemos aprender a discernir cuando el diablo está metiendo sus sucias manos en la vida de un hijo de Dios, o cuando es el dedo de Dios sobre nuestra vida. ¿Por qué te digo todo esto? Porque quiero testificar que Dios es Dios grande, que si estoy parado en este momento aquí, es porque Dios tuvo misericordia de mí una vez más. Imagínate nada más, y todavía estoy recuperándome. Y sin embargo, todos estos días he estado ansioso, anhelante, porque le digo a Dios, Señor, quiero compartir lo que tú haces con este siervo inútil. Quiero compartir a tu pueblo que tú eres real, que tú vives, que aunque a veces cuando tú pones tu dedo, pones tu mano sobre mí, Señor, cuando la lucha es dura, cuando la prueba es difícil, siempre tú estás allí dándonos ánimos, dándonos aliento, y aunque a veces de pronto por causa de la enfermedad, de la prueba, de la lucha, por causa de la debilidad, bajamos un poco la guardia, pero nuestro espíritu está anhelante, nuestra alma clama y gime por seguir alabando a Dios. Quiero decirte esto, físicamente, este cuerpo de carne que es temporal, solo es temporal, se debilitó y se perdió, como te dije hace un momento, alrededor de 15, 20 kilos de peso. Pero el espíritu está fuerte. El espíritu está fuerte. Por eso el maestro dijo que la carne es débil, pero el espíritu está dispuesto. El espíritu que está dispuesto. Inclina tu cerviz y dale gracias a Dios allí en tu lugar. Y dale gracias. Gracias, Señor. Porque tú no sabes. Porque eres tan bueno. Tú no sabes de qué te ha librado Dios. Porque tu misericordia Quizá es para siempre. Cuerdas de muerte te han rodeado. Porque Y tú no lo has sabido. legiones de ángeles Pero como custodiando dice el canto, tu presencia misma, tu sangre preciosa, nosotros elevamos nuestro tu canto al cielo resplandor, mi Señor. cuando a la noche baja negro velo. Padre, Pero tú estás allí, Señor, cuidando nuestro sueño, gloria a tu nombre. cuidando de Eres nuestro nosotros, protector. aún de este cuerpo Eres la temporal. luz de nuestra vida, Padre. Allí estás, Todo Señor, lo que necesitamos, Padre bendito. cuidando de nosotros, velando por nosotros. Eres santo, precioso. Dale gracias a Dios porque estás vivo. Aleluya, Dale gracias a aleluya, Dios porque Padre. estás viva. Oh alma de Dios, porque hasta aquí y hasta hoy Dios te ha sostenido. Dios te ha sustentado con su mano fuerte, con su brazo de poder, con su diestra de justicia. Aleluya. Gracias, Padre Santo.
Gracias, Hijo Santo. Gracias, Espíritu Santo, por tu presencia, por tu provisión, por tu providencia. Gracias por ser nuestro doctor, por ser nuestra medicina, por ser nuestra venda, por ser nuestra fuerza, por ser nuestro aire, nuestro oxígeno, por cuidar de nosotros, Dios. Gracias por tu pueblo, por este pueblo, Señor, que te ama, por aquellos que te aman y que guardan tu palabra y que conocen de tu intimidad, Señor, que te conocen y que saben lo que es cuando tú manifiestas tu presencia en sus vidas. Te alabo, Dios del cielo y de la tierra, Señor y Rey de toda creación. Hoy, mi Dios, abre, aviva, despierta y aumenta nuestros sentidos espirituales para poder contemplar tu hermosura, para poder comprender tu palabra, mi Señor, y para poder conocerte un poco más y conocer de ti, de tu reino, bendito Dios. Aleluya. Incrusta, sella y da permanencia a tu palabra en nuestro espíritu. Aleluya, Señor. Con el poder de tu presencia, amado Padre, amado Hijo, amado Espíritu. Aleluya. Amén. Según recordamos, la última enseñanza se tituló y se titula Conociendo al enemigo. Ha sido más de un mes que inicié este tema, esta enseñanza, y que por razones obvias, como lo hemos mencionado, se tuvo que pausar de momento. Sin embargo, en ese espacio de tiempo, Dios no se dejó sin testimonio. Escucha, Dios no se quedó, Dios no se dejó sin testimonio, es decir, sin que Él testificara de sí mismo. Amén. La introducción, y pueden buscarla ahí en el Facebook, en el YouTube, Conociendo al enemigo número 1, fue la introducción para entender lo que significa realmente conocer al enemigo. Y hablamos un poco acerca de quiénes, y digo quiénes porque no es solamente un enemigo, son dos enemigos. Mencionamos que uno es el diablo y otro es nosotros, ¿qué? Nosotros mismos. Pueden encontrar la enseñanza. Y la número 2, que no se dio precisamente porque el Señor manifestó su presencia, manifestó su control y habló a su pueblo. Y es importante que busques allí en el Facebook o en el YouTube, repito, esa reunión, la número 2, cuando Dios habló a través de nuestro hermano Leo y dijo muchas cosas a su pueblo. Habló acerca del arrepentimiento, habló acerca de volver su pueblo de sus malos caminos, porque su venida está cerca, su venida está pronta. Y dijo, ¿y si yo vengo ahora, qué he de llevarme? Porque mi pueblo, dijo, ha corrompido lo que yo le he dado. Hemos estado hablando en estos días acerca de hermanos que han recibido cosas grandes de parte de Dios para su obra. Y que estos hombres han tomado la decisión
de corromper lo que Dios les dio para su obra. En alguna ocasión les dije que Dios nos da armas, Dios nos reviste con su gloria, Dios nos reviste con su armadura, Dios nos da su espada, su yelmo, Dios nos da sus sandalias, Dios nos da su presencia misma, su armadura, su armamento, y nosotros vamos y le entregamos al enemigo el armamento, la armadura que Dios nos dio. Se le entregamos al enemigo, empezamos a decirle al diablo: ten, diablo, lo que Dios me dio para que tú hagas y deshagas con nosotros. Y hemos visto que conocer al enemigo significa saber que no solamente la obra del diablo está dentro de la obra de Dios, sino que además la obra de la carne, las obras, dice la Escritura, las obras de la carne están presentes dentro de la obra de Dios. Y muchos hijos de Dios, muchas hijas de Dios que han recibido dones, que han recibido ministerios, talentos, han entregado todo esto al servicio del enemigo. La han entregado al servicio del diablo y muchas veces al servicio de su propia carne. Tenemos que aprender a conocer al enemigo. Hablamos acerca de que cuando el salmista clamó por sí mismo, porque algo que el salmista reconoció en sí mismo, en la naturaleza humana, es que el hombre es incapaz siquiera de darse cuenta que el peor enemigo, aunque el mismo diablo, escucha bien lo que te diré, es el hombre mismo. Amén. El peor enemigo del hombre es su propia concupiscencia. Y el salmista clamó ahí en el Salmo 19:2 y en el Salmo 139 del 23 al 24. Él pregunta, dijo: ¿quién podrá comprender sus propios ¿qué? Errores? Líbrame de los que me son ocultos. Y dijo: examíname, oh Dios, y ve si hay en mí camino de perversidad. Y es importante que tú hoy aprendas a orar en ese aspecto y a decirle a Dios: Señor, enséñame a entender mis propios errores. Muéstramelos. Examíname, oh Dios. Ve si hay en mí camino de perversidad. Muchos hijos de Dios, muchas hijas de Dios creen que están caminando correctamente con Dios. Creen que están haciendo las cosas bien para Dios. Pero quiero decirte algo importante hoy. Hace días, platicando con el hermano Elliot, le dije: curiosamente, la mayoría de los hijos de Dios que dicen que están obedeciendo su voluntad, que dicen que están haciendo su voluntad, son los que más equivocados están. Porque oye esto, escucha, si tienes oídos para oír, oye. Una cosa es que tú hagas la voluntad de Dios. Una cosa es que tú obedezcas a Dios en lo que te manda. Y otra cosa es que tú hagas lo que te dice, como Él te dice. Escucha bien. Hoy el pueblo de Dios se apacienta a sí mismo. Eso significa, escucha, apacentarse a sí mismos. Cuando Dios te manifiesta su voluntad, cuando Dios manifiesta una orden y te dice: quiero que hagas esto,
Tú dices, sí, Señor, heme aquí, y vas y lo haces. Pero hay algo importante, que es el vicio en el cual han caído casi todos los hijos de Dios. Y es que muchos de ellos, aunque hacen la voluntad de Dios, pero no la hacen como Él les dice que la hagan. Por eso el Señor dijo, esta vez que habló, deja de apacentarte a ti mismo, pueblo mío. Porque el pueblo de Dios hoy usa lo que Dios le dio, usa su palabra, usa su presencia, usa su altar. Los altares de Dios hoy son usados por el hombre y muchas veces usados por el diablo o por ambos. Porque el hombre ha tomado la obra de Dios bajo su cargo. Pretenden apacentarse a sí mismos, haciendo según ellos la voluntad de Dios, pero no la hacen como Dios les dice que la hagan. Hace tiempo Dios llamó a un ministro y le dio palabra y le dijo, quiero que hagas esto, hijo mío. Quiero que hagas esto así, así, así y así. Y le dio detalles. Le dijo, quiero que le hables a fulano, quiero que llames a sutano, quiero que hables a mengano, porque yo quiero levantar mi obra una vez más. Este hombre le dijo, sí, Señor, sí, papá, le dijo, sí, papi, porque él le dice papi. Sí, papá, lo haré. El hombre se fue y lo primero que dijo fue, es que este hermano mezcló el espíritu con la carne. Es decir, él tomó lo que le convino, lo que le gustó. Él tomó aquello con lo que sí estuvo de acuerdo con Dios. Y según él lo empezó a hacer cosas, movimientos, pero no las hizo como Dios le dijo que le hiciera. No llamó a aquellos a quienes Dios le dijo que llamara. No juntó a aquellos guerreros, aquellas guerreras que Dios le dijo que tenía que hacerlo. Él empezó a hacer las cosas y hasta la fecha las está haciendo como Él dice, como Él piensa, como Él cree. Muchos en el pueblo de Dios hacen eso. Hacen las cosas, la obra de Dios, como a ellos les place, como a ellos se les antoja. Por eso Dios dice que mi pueblo se apacienta a sí mismo. Conocer al enemigo. A veces no necesitamos ir afuera, porque los enemigos del hombre, los verdaderos enemigos de la obra de Dios, están dentro de su misma casa. Si Dios un día me permite, enseñaremos acerca de los vasos de honra y de los vasos de deshonra. Es importante saber contra qué nos enfrentamos. En primer lugar, les dije, veremos el tema acerca de el enemigo, aquel que Dios creó, aquel que conocemos como diablo, como Satanás, como Luzbel, como Lucifer. Retomando un poco lo que vimos en la clase anterior, empezamos con su nombre. Dijimos que el nombre de este ser angelical, porque es un ángel,
es el que Dios le puso cuando lo creó. Leímos Ezequiel 28, versos 14 y 16, en donde Dios le llamó querubín grande protector. Poco a poco iremos entendiendo un poco o un mucho acerca de la naturaleza de este ser creado, este ser que Dios creó. Dios le llamó querubín grande y protector. En Isaías 14, verso 12, Dios le llamó lucero, hijo de la mañana. ¿Lucero qué? Hijo de la mañana. Es interesante notar cómo Dios usa un título que es exclusivo de nuestro Señor Jesucristo. En la Escritura leemos que Pedro, le llaman al Maestro lucero, hijo de la mañana. Sin embargo, aquí en Isaías 14:12 leemos que Dios le llamó a este ser lucero, hijo de la mañana. En algún momento explicaremos esto para que no haya confusión. Les dijimos que esto se debe quizá, entre otras razones, a las diferentes interpretaciones que se hacen del idioma griego, del idioma arameo, del idioma hebreo. Inclusive de ahí deriva el nombre tan popular que conocemos como Lucifer o Luzbel, que significa luz bella. Les dije que del griego diablo, que significa adversario. El nombre diablo del griego adversario. Inclusive les mencioné, si no recuerdo mal, que el Señor Jesús, el Maestro amado, en una ocasión le dijo a los discípulos: ¿no los he elegido a ustedes 12 y uno de ustedes es diablo? Es decir, él usó en el griego la palabra adversario. Él obviamente se estaba refiriendo ¿a quién? A Judas. En el hebreo se le conoce como Satán o como Satanás. Que es, significa lo mismo. Adversario. Y les dije otro nombre que solamente a Dios le corresponde. No le es dado que su pueblo lo conozca. Pero en fin. Vimos, en segundo lugar, su nacimiento o creación. Leímos Ezequiel 28 del 11 al 19 y Ezequiel 31 del 1 al 18, en donde narra cómo Dios creó a este ser que él le llamó querubín, grande y protector. Y también le llamó lucero, hijo de la mañana. Vemos ahí, expliqué que aunque la palabra es profética, aunque esa palabra le habla a un rey, o más bien a dos reyes terrenales, pero evidentemente es una palabra, es una profecía que tiene trasfondo espiritual. No se le puede aplicar a un hombre terreno. Es evidente que está hablando en sentido figurado acerca de la creación, acerca de
del nacimiento de este ser, de este querubín grande, protector. Recordando lo que hemos repetido aquí, que el Antiguo Testamento es tipo y figura del Nuevo Testamento, es lo que en teología se le conoce como tipografía, es decir, que se expresan hechos, eventos, acontecimientos con figuras. Y en este caso se habla acerca de proféticamente a un rey, pero se explica cómo es que Dios creó a este ser llamado querubín grande y protector. Vamos más adelante con el número 3, que es su descripción y su naturaleza. Su descripción y su naturaleza. En primer lugar, perdón, son las secuelas de la enfermedad, pero sigamos adelante. ¿Cómo es la descripción y la naturaleza de este ser, querubín grande, protector, lucero, hijo de la mañana? En primer lugar, la Escritura nos enseña que este ser es un querubín. Hay una orden de rangos en el cielo que en algún momento o en su momento explicaré, que nos enseña que había esos rangos de autoridad, y en esos rangos de autoridad este ser fue creado con ciertos propósitos. Dice Ezequiel 28, verso 14 y 15. Escucha: tú, querubín grande, protector. ¿Cómo lo llama Dios? Querubín grande, protector. Yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Vemos en el 15, dice entonces: perfecto eras en todos tus caminos. En el verso 12 dice, hablando, como dije hace un momento, proféticamente al rey de Tiro: hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho el Señor tu Dios, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. ¿Por qué dije que esta profecía fue dada, aunque fue dada a un rey terrenal, pero no se le puede aplicar a un rey terrenal? Porque evidentemente está hablando de un ser espiritual. ¿Recuerdan el caso de Daniel? Y siempre uso esta referencia para explicarlo. ¿Recuerdan que cuando el ángel llegó con Daniel le dijo: ¿el rey qué? ¿Se me opuso?
¿Qué rey? El rey de Persia. Persia. ¿El rey de qué? Persia. De Persia. Escuchen, entiendan lo que esta enseñanza dijo. El rey de Persia se me opuso durante 21 días. En otras palabras, lo que el ángel le dijo a Daniel es: desde que tú dispusiste tu corazón para buscar a Dios, en ese momento yo fui enviado. En ese momento, dijo. Pero el rey de Persia en el camino salió a mi encuentro y se me opuso. Y no lo pude vencer. No lo pude vencer hasta que Dios envió ayuda y yo pude salir un momento para venir y darte la respuesta, para darte el mensaje. ¿Quién era este rey de Persia, hermanos? Sino un demonio muy poderoso. Un demonio muy poderoso, escucha. ¿Qué significa esto? Detrás de todos los gobiernos humanos hay gobiernos espirituales. Detrás de un gobernante humano hay un gobernante espiritual. Escucha. Tal vez esto que estás escuchando no lo entiendas o no estés de acuerdo, pero eso explica lo que la Escritura dice cuando nuestra lucha, dice, no es contra sangre, ni es que contra carne. Nuestra lucha no es contra sangre, ni es contra carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Escucha. Por eso es tan importante conocer al enemigo. Por eso es tan importante saber contra qué o contra quién estamos peleando. Perdón. Muchos hijos de Dios no saben esto. Muchos hijos de Dios, aunque lo sepan, no les importa. Detrás de todo gobierno, escucha, humano, hay influencias de gobiernos, de principados, de potestades, de gobernadores de las tinieblas, que están manipulando a esos hombres y a esas mujeres que están al frente, ya sea del gobierno o, en este caso, de un altar en el pueblo de Dios. Hace días hay una novedad ahorita de un supuesto artista, creo que es puertorriqueño, que supuestamente se convirtió a Cristo. No diré nombres. Pero quienes están al tanto de estas cosas saben de quién hablo. Este hombre es un famoso reggaetonero que supuestamente Dios lo llamó y se convirtió a Cristo. Tiene unos días de eso. Pero interesantemente, como es un tipo famoso allá por su pueblo, yo no sé, en mi vida había escuchado su nombre, pero lo están haciendo ahorita muy famoso en el pueblo de Dios. Según esto, ahora él le canta a Dios, y lo que el sujeto sinvergüenza está haciendo es
que sus mismas canciones les está cambiando la letra y les está poniendo letra supuestamente cristiana. Yo lo vi y dije, este es tan cristiano y tan convertido como el mismo demonio. Pero ahora los pastores, los ministros, los que se dicen que gobiernan en el pueblo de Dios, ya lo traen del tingo al tango, lo traen para arriba y para abajo al hombre, porque lo están usando para según ellos, atraer las almas a Cristo. Sin vergüenza, desvergonzado y no convertido este hombre, porque este hombre no es convertido, obviamente. Pero más desvergonzados, impíos, inmundos, hijos de perdición son todos y cada uno de esos ministros que están usando la fama de este tipo, de este hombre, para introducirlo a la obra de Dios, para corromper los altares, para corromper la alabanza a Dios que de por sí ya está corrompida por seres inmundos, impíos e inicuos como este y muchos otros que dicen que son artistas y que se han dedicado a hacer y a deshacer con la obra de Dios, con su alabanza. ¿Por qué les digo esto? Le hice una pregunta a Dios y le dije, Señor, es evidente que este tipo, así como muchos que están plagando, que están corrompiendo la obra de Dios, los altares actualmente a través de la música y de la enseñanza, es evidente que este hombre no es converso. Dije, solamente quiero que si a ti te place, Señor, le dije, con todo respeto, explícame esto. Y me dijo algo importante. Dijo, en mi casa hay vasos de honra y vasos de deshonra. Hay vasos para usos viles y vasos para usos honrosos. Es necesario más vasos de deshonra. Entiendo perfectamente, Señor. Este hombre es un vaso de deshonra, porque no es convertido. No es convertido. Y llegó para que las almas se pierdan. Detrás, escucha, detrás de estos seres, detrás de hombres y mujeres como este, y como hay muchos disque pastores, ministros, profetas, evangelistas, maestros, apóstoles, que dicen que son de Dios, pero que están perdiendo las almas, están siendo vasos de deshonra. Escucha bien lo que estoy diciendo, porque es palabra de Dios. Si tienes oídos para oír, oye. Y sé y sabemos que muchos de ustedes no estarán de acuerdo, porque muchos de ustedes son seguidores, son fanáticos de estos disque ministros, de estos siervos de disque de Dios, pero que no son otra cosa sino ministros del diablo, disfrazados como ángeles de luz. Sabemos que no estarán de acuerdo, pero mira, para lo que a Dios le importa si estés de acuerdo o no estés de acuerdo. Detrás de estos gobiernos humanos hay gobiernos espirituales. Por eso es que aquí dice, Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho el Señor tu Dios. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro,
carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Es evidente que le está hablando a un gobernador de las tinieblas. Así que si tú te has preguntado qué hay detrás de esos gobiernos en el mundo que están persiguiendo, que están oponiéndose a todo lo que viene de Dios, a todo lo que es de Dios, esos hombres y mujeres que están dentro del pueblo de Dios, destruyendo su obra, deshaciendo, corrompiendo, guiando por camino de muerte, dice la Escritura, escucha, que hay camino que al hombre le parece recto, pero su final es final de muerte. Muchos, oye bien como Dios nos dijo esta ocasión, muchos creen que son salvos, muchos creen que porque se postran ante mí e invocan mi nombre ya son salvos. Pero en aquel día cuando yo llame a cuentas a mi pueblo, seré más severo, dijo. Yo seré más severo con mi pueblo. No tendré compasión de mi pueblo. No tendré misericordia de mis hijos. Porque mis hijos, mi pueblo, yo ya les quité vendas. Ya les quité vendas. No pueden decir ni podrán decir en aquel día que no sabían. No podrán decir en aquel día, señores, que yo no sabía. Porque lo que Dios está haciendo aquí, en este lugar, en Betel, a través de esta página que es su imagen, mi pensar y mi sentir, el gran yo soy, es quitarte vendas, pueblo de Dios. Dios te está quitando vendas y aún te está dando el privilegio de que Él te habla de manera personal, escucha bien. Muchos menosprecian la profecía, muchos desprecian y se burlan. Hay por ahí ministros que en vez de decirle don de lenguas o don de profecía, ya le llaman glosolalia. Escucha, ya le llaman glosolalia. Dice que muchos hijos de Dios practican la glosolalia. Han llegado a tal grado de desprecio a la voz de Dios que ya no le llaman el don de lenguas, ya no le llaman el don de la profecía, ya no le llaman el don de la interpretación de lenguas, porque dicen, afirman, cosa que no está en la Escritura, que la última manifestación de dones y ministerios terminó cuando murió el último apóstol. Qué casualidad que toman lo que les conviene, bola de sinvergüenzas impíos, inicuos, hijos de perdición. Para eso sí, para lo que no les conviene. Dicen que cuando murió el último apóstol se acabaron los dones y cesaron todos los ministerios y dones. Pero eso sí, ellos sí se siguen llamando apóstoles. Ellos sí se siguen llamando profetas. Ellos sí se siguen llamando maestros. Ellos sí se siguen llamando pastores. Ellos sí se siguen llamando profetas. Evangelistas. A eso sí les conviene. Bola de sinvergüenzas, desvergonzados, desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. Si todos los dones, si todos los ministerios cesaron cuando murió el último apóstol, el último discípulo, entonces ¿por qué ustedes siguen usando esos títulos? Desvergonzados, sinvergüenzas,
Dios te ha dado el privilegio, pueblo, de que a través de su imagen Él te habla en viva voz y te está quitando vendas. Y el día que Dios te llame a su presencia, si tú no hiciste su voluntad, si tú no hiciste la voluntad de Dios como Él te dijo que la hicieras, serás uno de aquellos que dirán: Señor, Señor, no anduve contigo, no anduviste conmigo. Y Él te dirá: apártate de mí, maldito, apártate de mí, maldita, fuera al fuego eterno. Muchas de estas cosas no estás de acuerdo, lo sabemos, pero al fin de cuentas esto es solo para sabios y entendidos. Esto es solo para los sabios y para los entendidos. No es para ti si eres un neófito, si eres una neófita, si eres una persona rebelde que no quiere aceptar la palabra de Dios, porque te estás apacentando a ti mismo, porque estás apacentando la iglesia del Señor como a ti te place, no como Dios te dice que lo hagas. Porque detrás de ti, escucha, siervo malo, sierva mala, mal siervo, mala sierva, detrás de ti hay un gobernador espiritual de las tinieblas. Oh, gloria al Señor. ¿No te gusta, verdad? No, claro, ¿a quién le va a gustar que le digan que está endemoniado? Muchos en los altares están endemoniados. Muchos en los altares están aquí, así, de saco y corbata, con un micrófono, con una Biblia y con un estudio. Pero a su lado están demonios hablando a través de ellos. ¿No te gusta? Escucha. Para lo que a Dios le importa si te guste o no. El enemigo actúa así, encubierto. Nadie lo sabe. Tú puedes escuchar a un predicador de la prosperidad, ¿cierto, hermano? Y brincan, saltan, la gente está gozosa, celebrando, vitoreando a ese predicador, a esa predicadora. Y cada 5 minutos, cada minuto, cada 2 minutos le aplauden, hermano Elio, le aplauden porque qué bonito habla. Es un maestro el hermano, es un ungido de Jehová. Pero lo que no ven es lo que el maestro vio cuando Judas tomó el bocado. Cuando el maestro dijo: uno de ustedes me entregará. ¿Soy yo? ¿Soy yo? ¿Soy yo? ¿Soy yo, maestro? El que mete el pan en el plato conmigo, ese me va a entregar. En otro evangelio dice: al que yo diere el pan mojado, ese me entregará. ¿Cómo podían saber los discípulos quién era si era un plato en el centro de ellos, en medio de ellos? Ellos estaban reclinados, dice la escritura, uno en el pecho del otro. Eso explica por qué el amado, dice, aquel a quien el maestro amaba, estaba recargado en el pecho de Jesús, porque estaban en cuclillas ahí en el piso.
un solo plato en medio. Eso explica muchas cosas que quizá tú no has entendido. Si tú tienes uno de esos cuadros de Leonardo da Vinci, el homosexual Leonardo da Vinci, donde está un grupo de 12 con el Señor embriagándose con sus copas, está ahí, yo le digo, una bola de borrachos. Quítalo, eso no es de Dios. Ese cuadro lo pintó un homosexual, porque por si ustedes no sabían, tanto Miguel Ángel, el artista, como Leonardo da Vinci, el famosísimo Leonardo da Vinci, eran sodomitas. Pero en fin, no vamos a entrar en ese tema. Ese cuadro lo pintó ese tipo y no tiene nada que ver con la realidad, ni religiosa, ni espiritual, ni histórica, ni cultural. Todos metían y mojaban su pan en el mismo plato. Pero cuando el maestro volteó y le dio el pan a Judas, escucha, cuando el maestro le dio el pan mojado a Judas, ¿qué le dijo? Lo que tengas que hacer, hazlo ya. Hazlo ya. Lo que tengas que hacer, hazlo ya. Pronto, decía. Hay un dato interesante que quiero hacer notorio aquí. Hasta ese momento, Judas solamente había prestado el oído a Satanás. Así como Eva solo prestó su oído, como muchos creyentes hoy, hombres y mujeres, prestan oído a la voz del diablo y no a la voz de Dios. Como muchos de ustedes en este momento están pensando del hermano Antelmo, es que ese hombre no es de Dios. Es que ese hombre Antelmo que está predicando, que está enseñando ahorita en la página Mi Pensar y Mi Sentir, no son de Dios. Hay pastores que les han prohibido a sus ovejas que vean esta página. Hay pastores, evidentemente son pastores de la prosperidad, y uno que otro por ahí sin vergüenza, que no quieren obedecer a Dios, aunque se dicen pastores tradicionales o pastores tradicionalistas, pero son personas, son almas que no quieren obedecer a Dios, que no quieren escuchar la voz de Dios, pero sí están dispuestos y disponibles para escuchar la voz del diablo. ¿Por qué? Porque es muy común que los hijos de Dios presten más sus oídos a la voz de Satanás que a la voz de Cristo. Eva prestó sus oídos y después llevó a cabo la obra que el diablo le ordenó que hiciera. Y después fue y convenció a su marido. Pero evidentemente Eva ya no iba sola. Cuando Eva llegó con su marido, Satanás ya estaba en ella. Quien realmente convenció a Adán no solamente fue su mujer, sino ¿quién? Satanás. Porque Satanás ya estaba en Eva. Ahora, en el momento en que Eva obedeció a Satanás, en ese momento Satanás entró en Eva. Ahora, escucha bien. Esto lo vemos como tipo y figura, como ejemplo, cuando el Señor Maestro le dio a Judas el bocado, y dice que cuando el bocado entró en Judas, en ese momento Satanás entró en él. Muchos de ustedes viven escuchando la voz del diablo. Muchos de ustedes viven escuchando las enseñanzas de pastores de la prosperidad que dicen, es muy común, por ejemplo, cuando dicen, es que Jesús ya pagó por mí para que yo sea próspero. ¿Quién te dijo eso? ¿Dónde dice la Escritura que Jesús derramó su sangre
para que tú fueras próspero o para que tú fueras próspera. ¿Dónde dice eso? Yo reto a todos esos siervos malos, a esos ministros de la prosperidad, para que me expliquen eso. Porque según yo he entendido, en la Escritura nos habla de que Cristo, de que Jesús derramó su sangre, de que Jesús murió en la cruz para salvarme de mis pecados y para salvarme de la condenación eterna, no para que yo sea próspero. Jesús vino para salvarnos del pecado. Jesús vino, dice, para redimirnos. Y por si no has entendido lo que significa la palabra redención, la palabra redención significa recuperar lo que se perdió. Aunque te diré algo, el Padre no perdió nada. Lo que Jesús vino a hacer fue a pagar el precio que tú no podías pagar. Ese es el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio dice que Él murió por culpa tuya. Porque tú no podías pagar el precio que solo Él pudo pagar. Y ese precio solo Dios mismo lo podía pagar. El Evangelio de la prosperidad dice que Él murió y pagó para que nosotros fuéramos prósperos, sanos, para que nosotros tuviéramos todo. ¿Quién te dijo eso? ¿Dónde dice la Escritura eso? Eso sitúa al hombre sobre el Señor. Eso sitúa a Jesús como un esclavo del hombre. Porque Jesús vino a sufrir, vino a derramar su sangre, vino a pagar y a hacer deshecho su cuerpo para que tú tuvieras dinero, para que tú ya no limosnearas, para que tú no mendigaras, para que tú tuvieras lo mejor en esta tierra. Ese es el engaño del diablo. Eso es lo que el diablo ha introducido dentro de la doctrina, de la sana doctrina. Que Jesús murió para que tú fueras próspero. Sin vergüenza, ¿dónde dice la Escritura eso? Él murió para que tú tuvieras vida eterna. Él murió para que tú no fueras a parar al lago de fuego. Por eso Él murió. Ese es la verdadera esencia del mensaje del Evangelio. Eso es lo que Juan el Bautista predicaba. Arrepiéntanse, generación de víboras. Y ese es el llamado que Dios hizo hace unos días y dijo: arrepiéntete, pueblo mío. Arrepiéntete. Una ocasión, en una reunión hace algunos años, Dios tomó a una hermana, hizo un llamado a su pueblo y le dijo: arrepiéntete, pueblo, porque tú eres generación de víbora. ¿Sabe qué hizo el pastor? Cayó a esa mujer y le echaron de la iglesia. ¿Y sabe qué había detrás de todo esto? Había ministros en adulterio, había ministros en fornicación. Este mismo pastor que ya partió, y se los he dicho muchas veces, solamente Dios sabe si está con él o no, pero yo tengo mis dudas, mis serias dudas de que este hombre esté con Dios, así como muchos que se han muerto y que la gente los tuvo como ídolos, que la gente los tuvo como semidioses, como maestros, como profetas, como pastores, como evangelistas, como apóstoles, y que creen que están con Dios. Si supiera el pueblo de Dios cuánto ministro que el hombre creen que están con Dios,
pero que ahorita están en el lago de fuego, en el infierno. Cuando el maestro le dio el pan a Judas, le dijo: lo que tienes que hacer, que hazlo ya, ya. Pero para ese momento Satanás ya había entrado en el cuerpo de Judas. ¿Qué significa esto? El maestro no se estaba dirigiendo a Judas. El maestro le estaba hablando al diablo que estaba en Judas. Como hoy demonios están en muchos ministros. Y cuando hablo de ministros, estoy hablando de cualquiera que manifieste dones y ministerios. Llámese maestros, apóstoles, pastores, profetas, evangelistas o levitas, ministros de alabanza. O llámese gente que ministra en cualquier otra área, en consejería, en cualquier área. Muchos, si el pueblo de Dios pudiera ver a esos hombres y mujeres cuando están ministrando, si pudieran ver las presencias espirituales que están rodeándolos o que están dentro de ellos, entenderían el por qué es importante conocer al enemigo. Pero ¿cómo puede el pueblo de Dios, cómo pueden los hijos de Dios o las hijas de Dios ver la presencia espiritual de las huestes espirituales de maldad en sus ministros si ni siquiera oran, no leen la escritura, no disciernen, no comprenden? Sus sentidos espirituales están cerrados. Sus sentidos espirituales están apagados. Sus sentidos espirituales están dormidos. Sus sentidos espirituales están achicados. Están en el mínimo. Muchos que se dicen hijos de Dios y muchos que se dicen ministros o que están ministrando, que están gobernando en el pueblo de Dios, ni siquiera disciernen, como este sinvergüenza disque artista. Tiene unos pocos días que es que convertido a Cristo y ya lo traen para arriba y para abajo ministrando al pueblo de Dios. ¿Qué creen? Si yo les hago una pregunta ahora, si invitaran a predicar a Juan el Bautista, hermano Elliot, a las iglesias, ¿qué creen que pasaría? Echan a patadas o dirían que es un hereje. Le cortan el cuello y lo ofrecen. ¿Sabe qué harían? Juntarán el concilio de pastores, juntarían un concilio de profetas, juntarían un concilio de apóstoles, juntarían concilios de evangelistas, concilios de maestros. Obviamente serían más de 70, porque sepan que los concilios en aquellos tiempos eran de alrededor de 70 a 72 miembros. De todos, había hasta políticos. Por eso la Escritura dice que cuando Jesús salía después de hacer milagros y señales, dice, se juntaban los saduceos, los fariseos, los herodianos. Y es factible pensar que se juntaban los celotes, que eran grupos políticos, que se juntaban con grupos religiosos para hacer de las suyas en el pueblo judío. Puedo imaginar a los ministros de hoy haciendo concilios, hermano Elliot.
haciendo concilios y planeando cómo matar a Juan el Bautista. Así está el pueblo hoy. No quieren escuchar, no quieren oír, no les importa lo que la santa palabra de Dios dice, no lo que el hermano Antelmo está diciendo, no lo que mi pensar y mi sentir del gran yo soy dice. No les interesa, no quieren, les vale. Aquí en México decimos, les vale mamá, les vale madre, así se dice aquí en México. Allá en Honduras usan mucho la palabra papada, ¿no? No sé tal. ¿Qué papada? Es una papada. Eso que están enseñando es una papada. Aquí no se usa el término masculino. Aquí en México usamos el término femenino. ¿Sí? Aquí lo usamos el femenino. Tal vez tú digas, qué grosero ese hombre. No. Estoy siendo crudo. Porque Juan el Bautista predicaba el arrepentimiento. Él decía, generación de víboras. Y para aquellos de la prosperidad que dicen que Jesús murió para que fuéramos prósperos, vemos el tipo y figura con Juan el Bautista. Cuando los soldados y algunos politiquillos se le acercaron y le dijeron, Juan, ¿qué es necesario hacer para pues estar bien con Dios? ¿Y sabe qué les dijo Juan, entre otras cosas? Les dijo, no extorsionen. Búscalo ahí en la escritura. Les dijo, no roben dinero. No roben dinero, no pidan más de su paga. Qué interesantes detalles, ¿verdad? Ya desde antes que el maestro muriera, desde antes que el maestro se manifestara, ya había las ideas de la prosperidad. Los soldados romanos pedían dinero, extorsionaban, pedían su mochada. ¿Qué hacen los de la prosperidad hoy? Solo hablan de dinero, solo piden dinero. Hay locas y locos que dicen que el dinero habla, que los billetes hablan si te los acercas al oído. O que dicen que si tú eres un ministro pobre, es porque estás mal con Dios. Pero Juan el Bautista dijo, no pidan más de lo que les paga el gobierno. Allí está, búscalo. Ese es el problema contigo, que no lees la escritura. Por eso ignoras, y por eso cuando escuchas cosas de estas, dices que no es cierto, que personas como nosotros no somos de Dios. Como este pastor que dijo, el hermano Leo mezcló carne con espíritu. ¿Sí? Sin vergüenza. Actualmente ya tiene colocada a toda su familia en la obra de Dios. Hermanos, primos, sobrinos, hijos. Y si me preguntan o si le preguntan a Dios si el 99% de esos familiares de este pastor son realmente entregados a Dios, son tan cristianos como el mismo diablo. Pero en fin, el hombre cree que Dios lo está apoyando. Lo que el hombre no sabe es que Dios está acumulando ascuas de fuego sobre su cabeza, porque Dios le va a demandar de su cabeza la sangre de esas almas que Él puso en sus manos y que Él no quiere escuchar su voz. Si la gente hoy pudiera ver esos demonios que están a un lado de esos ministros, entenderían lo que el maestro vio en Judas cuando le dijo, lo que has de hacer, hazlo ya. Lo que has de hacer, hazlo ya. Él estaba hablando a Satanás, ¿cierto, hermano Elliot? No le estaba hablando a Judas.
Por eso explica aquí, habla al rey de Tiro, es decir, habla a ese gobernador demoníaco que está gobernando el reino de Tiro a través de este rey humano. ¿Es importante conocer al enemigo? Claro. ¿O no, hermano Elliot? Que sí es importante. Si no, ¿cómo sabemos de sus estrategias? ¿Cómo sabemos de sus tranzas? Por eso es obvio que el pueblo de hoy no puede entender la diferencia entre el evangelio que predicaba Juan, el evangelio que predicaba el Señor Jesús, el amado, y el evangelio de la prosperidad que se predica hoy, el que se enseña, el que dice que Él murió para que tú lo tengas todo. Ay, mira qué tierno. Si pudieras entender tan siquiera como un grano de arena lo que Él sufrió, lo que Él lloró. Hace unos días estaba hablando con una mujer en el lugar de provisión, le estaba dando el mensaje, porque la mujer estaba escuchando una alabanza ahí. Y le dije, si la gente de hoy pudiera entender lo que Jesús sufrió, tal vez tendrían otra perspectiva de la palabra de Dios, le dije. Pero desgraciadamente, hoy todos hacen negocio, todos hacen lucro con la palabra de Dios. Sacerdotes, curas, pastores, ministros, evangélicos, protestantes, católicos. Dice, sí, sí, Señor, todos hacen negocio, hizo así, todos. Por eso mucha gente que no conoce a Dios no quieren saber de Él, porque se dan cuenta del gran negocio que han hecho con la palabra de Dios, y más los que dicen que son cristianos. ¿Sabes? Le dije a esta mujer, ese látigo con el que lo golpearon 39 veces, dice la Escritura, escucha, recibió 40 azotes menos uno. Así lo menciona, 40 menos 1, 39 azotes. En las puntas de ese látigo tenía cintas, como un pequeño pulpo, pero en cada punta de cada cinta tenía fijos pedazos de metal. Así que cada latigazo que le dieron al maestro arrancaba carne y arrancaba hueso. Por eso dice la Escritura proféticamente en el Salmo, dice, ver todos mis huesos puedo. Porque literalmente Jesús veía sus huesos. ¿Cómo puedes decir? ¿Cómo te atreves a pensar o a predicar o a enseñar que Él sufrió todo eso para que tú seas próspero? ¿Cómo puedes afirmar que Él sufrió todo eso para decir que Él ya pagó para que tú lo tengas todo? Podrás tenerlo todo aquí, pero jamás tendrás ese sacrificio en tu vida, aunque digas que lo tienes. Que si te parece fuerte esta palabra, claro, ¿a quién le gusta sufrir? Si el Evangelio dice que después de arrepentirte tienes que pagar el precio, y el precio es llevar la cruz de Cristo. Ese es el precio que hay que pagar. Si tú eres próspero desde que eres cristiano, es porque no
has sido lavado con la sangre de Cristo, porque tú no estás pagando el precio. Solo estás viviendo a expensas de esa sangre. Hermano Leo. Señor eterno, gracias hoy por tu presencia, por tu palabra, porque hace falta, mi Señor, que se le hable duro al pueblo. El pueblo se ha hecho ciego, sordo, mudo, se ha hecho ignorante y ha querido cerrar todos sus sentidos a tu voz, Padre, porque es más fácil llevar el disque evangelio por el camino fácil. Pero no entienden que ese camino es el camino ancho por donde todos van, Señor. No quieren pasar por el camino angosto y quieren que el ancho es el más fácil para llegar a ti. Desgraciadamente, mi Padre, no es así. Por eso debe haber palabra fuerte y dura, Dios, en esos tiempos para que la gente reaccione, mi Dios amado, que pueden perder sus vidas, pueden perder sus almas, mi Señor, y irse al infierno, Señor. Incrusta y sella tu palabra, mi Señor, dale permanencia para las almas que hoy tú quisiste abrirle los ojos y quitarle las vendas, mi Señor amado, y ser salvos. Gracias, Dios eterno, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, gobierne sus vidas y que Dios abra y despierte, avive y aumente tus sentidos espirituales para que conozcas su palabra y su verdadero evangelio. Shalom Adonai.